Las 5 etapas de duelo, modelo Kubler-Ross. Mensajes para ex-mormones. Hola amigos, hola familias. Tengo que empezar pidiendo disculpas a todos mis suscriptores por teneros tanto tiempo desatendidos. Pero como podéis ver, el tiempo del ex-mormón lejos de la iglesia y sus agotadoras actividades cunde bastante. Encima que he estrenado este año, este 2017, lejos de alguna red social, y aunque echo de menos mucho a mis contactos, pero ahora estoy más enfocada en mis pasiones, que son mi familia, el trabajo, el deporte, también me he aficionado. Este desapego de todo lo relacionado a la Iglesia Sud me va liberando mental y emocionalmente, aunque siempre quedarán secuelas que puede que sean de por vida, porque me siguen generando distintas sensaciones. El caso es que poco a poco dejé de afectarnos de la manera en que lo hacía al principio del alejamiento. Y aún hoy sigo estableciendo mis prioridades, sigo avanzando por mi sendero. Creo que no estoy sola en esto, muchos ex-mormones saben de lo que hablo. Por esta razón me gustaría compartir con vosotros este tema de las 5 etapas del duelo según la psicóloga suizo-estadounidense Elizabeth Kubler-Ross. Y esto es lo que sale en Wikipedia. A ver. Dice que originalmente aplicó estas etapas a las personas que sufren enfermedades terminales y luego a cualquier pérdida catastrófica, empleo, ingresos, libertad. Esto puede incluir eventos significativos en la vida, tales como la muerte de un ser querido, divorcio, drogodependencia, un diagnóstico de infertilidad, etc. Pero en este caso vamos a hablar de la pérdida que sufre un ex-mormón, como es la muerte de su testimonio. Cuando un testimonio muere, ya nada va a ser igual que antes. Nuestra manera de ver la vida y de vernos a nosotros mismos cambia radicalmente, y el proceso no es nada fácil. Como dije antes, todavía sigo pensando que nos dejará secuelas de por vida, pero procuraremos de que sean las mínimas, ¿verdad? Según vayamos tocando las distintas etapas, nos iremos identificando con todas y cada una de ellas. Kubler-Ross afirmó que estas etapas no necesariamente suceden en el orden que ella describe, ni todas son experimentadas por todos los pacientes. También afirmó que la persona al menos sufrirá 2 de estas etapas. A menudo las personas las atravesarán como un efecto montaña rusa, pasando entre 2 o más etapas, una o varias veces antes de finalizar. Y aconseja que las personas que las estén atravesando, que no fuercen el proceso, que el proceso de duelo es altamente personal y no debe ser acelerado ni alargado por motivos de opinión de otros individuos, que uno debe ser consciente de que las etapas van a ser dejadas atrás y que el estado final de aceptación tarde o temprano va a llegar. Este es un video para ex-mormones. Aquí no vamos a discutir ni a pelear acerca de la veracidad de la iglesia. Es un hecho que es falsa, un fraude de grandes dimensiones. Y para abordar este proceso, primero tendremos que hablar de la crisis, la bomba, la pérdida. El día en que caemos en cuenta de que nos han mentido, el día en que lo confirmamos. Mucha gente se ha ido enterando de forma gradual, otros de sopetón, como es mi caso. Cuando un testimonio se derrumba, cuando todo testimonio se derrumba, ahí ya empezamos con la primera etapa, que es la negación. En su día habíamos confiado ciegamente en la iglesia, creído a pies juntillas en todo lo que nos decían, repetido como pericos nuestro testimonio en privado, en público, y viene la incredulidad. La negación personal. Uno dice, no, esto no me puede estar pasando a mí. Soy muy inteligente, nadie me puede engañar tan fácilmente, no soy vulnerable, la iglesia me hace fuerte, la iglesia me hace feliz, etcétera, etcétera. Y la negación de la verdad ante las evidencias. Uno dice, seguramente todo tiene una explicación, seguramente es una prueba de fe, yo sé que voy a ser probada, tengo que justificar estas cosas. Y empieza un conflicto interno muy fuerte. Las noticias, los datos verídicos, las pruebas de la supuesta veracidad de la iglesia empiezan a caer como fichas de dominó. En el caso de la decepción del mormonismo, esta etapa
a veces suele ser la más larga, porque nos negamos a aceptar que hemos sido víctimas de un engaño. Muchos mormones aún activos, pero que tienen dudas fuertes con asuntos controversiales de la iglesia, ya están experimentando esta etapa en la que empiezan a surgir la mayor parte de disonancias cognitivas. Esa lucha interna entre la fe, las ganas y el deseo de creer contra los datos demoledores que nos dicen que todo es falso. Empezamos a inventar excusas, como hacer un batido entre agua y aceite, que al final, cuando deja de girar, estos elementos se vuelven a separar, porque la verdad es la verdad y la mentira es la mentira. Entonces, estas ideas se enfrentan en nuestro interior. Algunos casos empiezan por la negación y otros con otra etapa, que es la ira. Esta etapa, en el caso del exmormonismo, suele desatarse tarde o temprano. Los sentimientos de rabia, frustración, decepción y sobre todo la indignación nos inundan. Vuelven las preguntas recurrentes, ¿no? Todo el tiempo. Y podemos descargar la ira con nosotros mismos. ¿Por qué a mí? ¿Cómo pude ser tan ingenua y creerlo todo sin comprobarlo objetivamente? Y obviamente también descargamos la ira con los que han provocado esta decepción, y más aún con todo el aluvión de información que nos cae encima como un cubo de agua helada. No es justo. Me han mentido, nos han mentido a todos y siguen mintiendo. ¿Por qué siguen enseñando láminas con la traducción del Libro de Mormón mediante el Urim y Tumim, cuando la misma iglesia sacó a la luz la piedra con la que José Smith comunicaba sus plagios a los escribas, que era la misma piedra que usaba para buscar tesoros? ¿Cómo es eso de que José Smith se casó con niñas menores de edad? No estaba solo Enma, yo sabía solo de Enma. Nos enseñaron solo de Enma. Y ahora resulta que es mi culpa el ignorar estos datos, o que me vengan a decir que no es importante para mi salvación. ¿Cómo es que el Libro de Mormón tiene el mismo argumento y las mismas hipótesis que el libro Vista de los Hebreos de Ethan Smith? Y que dicho libro estaba en la biblioteca que José y su familia frecuentaba. Y así podríamos enumerar muchísimos datos, registros, cartas, libros, reportajes, noticias concluyentes que todo ex mormón bien informado maneja hoy en día, y que dan respuesta a todas estas interrogantes, porque si no necesitaríamos horas de vídeo para quejarnos de todo. Además que ahora es tan sencillo visitar la página, el blog, el canal, con horas de vídeos y todos los sitios de internet en pesquisas mormonas. Y podemos enterarnos de cómo pasó todo con pelos y señales. Y la ira sigue fluctuando, alcanzando sus picos más elevados con cada noticia sucia, deshonesta y oscura que ve la luz, con cada acto arbitrario por parte de los líderes. Negar el bautismo a los hijos de parejas homosexuales, enterarse de que los altos cargos cobran $120,000 al año, cuando dicen a los demás que todo lo hacen gratis, y llenarse la boca contando a todo el mundo que son los que más ayudan, que hacen tremendas obras de caridad, donaciones, etcétera. Cuando el que es más caritativo, el que ayuda, limpia, colecta, dona, etcétera, es el mismo miembro Sud. En cambio, de las arcas de la iglesia solo salen $40 millones para actos de beneficencia en todo el mundo, y se gasta otros buenos millones en publicidad. Tengamos en cuenta que la misma iglesia invirtió en el City Creek Center más de $2 billones. Sabemos que están literalmente forrados de dinero. Bueno, hay tantas cosas que desatan nuestra ira que esta etapa será la más recurrente en el proceso del duelo ex mormón, porque va y viene. Hay muchísimos motivos, demasiados. Pero todo este enfado, toda esta ira, a veces puede desembocar en otra larga etapa, que es la depresión. O muchas veces después de la crisis. Existe mucha gente que empieza su duelo con esta etapa porque la dolorosa verdad nos derrumba. O podemos ir pasando el proceso de duelo alternando entre la ira y la depresión también.
Enterarse de la falsedad de la iglesia no es fácil. Afrontar esta noticia es devastadora. Es muy difícil que no nos inunde la tristeza, ya que todo en lo que habíamos creído, sentido, sabido, vivido, pierde todo sentido. Y es como quedarse huérfano, solo en la incertidumbre. Es una pérdida terrible. Y más para las personas que tienen familia en la iglesia, todo su círculo, todo su mundo trabajan por y para la iglesia. Los amamos y sabemos que no nos van a entender, que no lo pueden creer, que tienen una idea fija que les ha inyectado la iglesia acerca de los apóstatas. Vamos a provocar también la rabia y dolor en nuestros seres queridos, y muchísimo dolor, sabiendo que van a empezar a condenarnos, acompañando estos prejuicios con muestras de lástima, cosa que nos entristece más aún si cabe. Pero aquí no acaba la situación. Ahora tocamos una etapa que a veces puede o no puede aparecer, que es la negociación. Todo este careo, esta controversia es interna. Como dije antes, nos resistimos a que toda esta pesadilla sea cierta. Queremos creer, deseamos creer. Empezamos a justificar todo, a hacer malabarismos mentales, verdaderos equilibrios. Pero cuando se abre la válvula de la razón y empieza a asomar un mínimo de objetividad, pasamos a otro tipo de negociación, ¿no? A otra forma de negociar, a tomar la decisión de divorciarnos de la iglesia, a ver cómo podemos vivir sin ella, quedándonos con lo bueno. Y así empieza a vislumbrar la esperanza. Después de todo este conflicto, los niveles de ira y dolor van perdiendo intensidad para pasar a la siguiente etapa, que es la aceptación. Según mi experiencia, hay dos claves muy importantes para llegar a esta etapa. Una de ellas es la catarsis. Son tantas sensaciones y sentimientos encontrados que necesitamos desahogarnos. Es muy necesario compartir con otros lo que estamos pasando y lo que hemos pasado, decir cómo nos sentimos, saber que hay otras personas que han tenido o están viviendo el proceso de duelo, apoyarnos, consolarnos, no sentirnos los únicos locos que tienen o han tenido esta experiencia, saber que no estamos solos. Y otra etapa clave para llegar a la aceptación es la búsqueda de la verdad. Vivir con incertidumbre no es sano. Investiga, descubre, analiza, compara, razona. Yo, mientras más sé de la iglesia, de los porqués de tanta manipulación, de los intereses que hay de por medio, cuanto más sé de los orígenes, de la historia de la corporación, de la historia de sus fundadores y de todo lo que encierra ese mundo en el que he vivido y por el que he dado tanto de mí, más aliviada me siento. Me ayuda a aceptarlo, a sacar un aprendizaje de toda la experiencia, aceptar que sí, soy vulnerable. Puede ser que lo siga siendo, pero con esta piedra no vuelvo a tropezar más. Y no nos engañemos pensando que la vida fuera es de color de rosa. La vida es igual de dura, tiene los mismos retos, un montón de desafíos, momentos dulces, momentos amargos, pero es real, es auténtica, es honesta. Uno se vuelve más honesto. Y ahora yo sé que soy resiliente y que si caí ya me pude levantar y que puedo mirar hacia atrás con menos dolor, aceptando, perdonando y sobre todo perdonándome a mí misma. Un abrazo para todos y hasta la próxima.